extraño a mi mamá y me duele no ser como ella quiere. Yo sé que esto es estúpido, pero en serio me hace daño. Amaba cuando mi mamá era solo mía, éramos solo ella y yo. Daría lo que sea para volver a ser solo nosotras. Han pasado más de 10 años desde que tuvo a mi hermana y juro que no lo puedo superar todavía. ¿Por qué me hizo eso? Le dije muchas veces que no quería hermanas ni hermanos, en serio me duele y duele mucho. Emocionalmente eso me destruyó. Recuerdo aquellos días como si fueran ayer. Mi mamá y yo teníamos una relación tan especial. Cada tarde, después de la escuela, ella me recogía y nos íbamos a tomar un helado. Era nuestro ritual, nuestro momento especial. Hablábamos de todo y de nada, solo disfrutábamos de la compañía mutua. Sentía que no necesitaba a nadie más en el mundo. Ella era mi refugio, mi amiga, mi todo. Luego, todo cambió. La noticia de que iba a tener una hermana llegó como un golpe inesperado. Recuerdo haber llorado y rogado que no fuera verdad. Le dije a mi mamá una y otra vez que no quería una hermana. Quería seguir siendo su única hija, su única prioridad. Pero nada de lo que dijera podía cambiar lo inevitable. Cuando mi hermana nació, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La atención de mi mamá se volcó completamente hacia la recién nacida. Las noches se llenaron de llantos de bebé y de una madre agotada que no tenía tiempo para mí. Me sentía invisible, relegada a un segundo plano. Además, en ese mismo año me violaron, pero ella tenía que estar más pendiente de esa intrusa que nació para quitarme a mi mamá. Yo necesitaba mucho a mi mamá, mi papá empezó a rechazarme después de eso y me quedé totalmente sola. Intenté hablar con ella, intenté explicarle lo que estaba pasando en mi corazón, pero siempre parecía que no me escuchaba. Ella estaba tan ocupada, tan consumida por la nueva bebé, que mis palabras parecían no llegar a sus oídos. Empecé a guardar todo el dolor dentro de mí, una mezcla amarga de tristeza y resentimiento. Con el tiempo, pensé que las cosas mejorarían, que aprendería a aceptar a mi hermana. Pero no fue así. Cada vez que la veía, recordaba el dolor que me había causado. En vez de ser un lazo de unión, su presencia era una constante herida abierta. Intenté ser fuerte, pero era como si una sombra oscura siempre me siguiera, recordándome lo que había perdido. Después, a los 18 años, volvió a tener otra hija. Cuando me lo dijo, no comí por días y solo pensaba en tirarla por las escaleras, pero no quería hacerle daño. Han pasado 10 años y yo en serio, no puedo querer a mis hermanas. Las odio y sé que estoy mal, pero, ¿qué hago? Solo quiero de regreso a mi mami para mí. La noticia de otro embarazo me golpeó aún más fuerte que la primera vez. Esta vez, ya no era una niña pequeña, sino una joven adulta que había cargado con el peso del resentimiento durante años. Mi relación con mi mamá nunca había vuelto a ser la misma, y la idea de otro bebé ocupando aún más de su tiempo y su amor era simplemente insoportable. Recuerdo la conversación claramente. Estábamos en la cocina, yo estaba terminando mi desayuno antes de ir a la universidad, y ella me lo soltó de golpe, sin preámbulos. Estoy embarazada. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco en una cueva vacía. Dejé caer la cuchara y miré fijamente a mi mamá, esperando que me dijera que era una broma. Pero no lo era. La ira y la desesperación me consumieron. ¿Cómo podía hacerlo de nuevo? ¿Cómo podía traer otra vida al mundo cuando yo aún estaba rota y necesitaba su amor y atención? Dejé de comer, no por protesta, sino porque mi estómago estaba tan revuelto por la ansiedad y el miedo que no podía soportar la idea de la comida. Pasé días encerrada en mi habitación, llorando y gritando en silencio. Pensé en hacerle daño a mi futura hermana, lo admito. No porque realmente quisiera lastimar a un bebé inocente, sino porque quería que mi mamá entendiera lo que sentía. Quería que sintiera mi dolor, aunque solo fuera por un momento. Pero sabía que no podía hacerlo, sabía que no era esa clase de persona. Así que en lugar de actuar, me sumergí aún más en mi propio sufrimiento. Con el nacimiento de mi segunda hermana, el ciclo de dolor se repetía. Esta vez, la distancia entre mi mamá y yo se volvió un abismo insalvable. Ya no había siquiera intentos de reconectar, solo una aceptación amarga de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Intenté amar a mis hermanas, intenté verlas como una parte de mi familia, pero no podía. Cada vez que las veía, sentía que me robaban algo más de mi mamá, algo que nunca podría recuperar.
Yo no siento nada por nadie que no sea ella. Muchos dirán que estoy loca, ¿pero qué hago? Así es como me siento y me gustaría poder dejar de sentir esto. Justo ahora solo quiero ahorcarme porque, tal vez así, a ella le vuelva a importar. Viví muchos años en esa oscuridad, sintiendo que nunca podría salir. Mis amistades se desvanecieron, mis relaciones fueron superficiales y efímeras. Siempre volvía al mismo lugar, una niña que solo quería a su mamá, que solo quería ser amada. Sabía que mi odio hacia mis hermanas no era justo, que ellas no tenían la culpa de mi dolor. Pero la lógica no podía calmar mi corazón roto. Un día, después de una noche especialmente difícil, decidí que tenía que buscar ayuda. No podía seguir viviendo con tanto resentimiento y odio dentro de mí. Encontré a una terapeuta y comencé a hablar de mis sentimientos, de mi dolor, de la violación que había sufrido y que nunca había tenido el coraje de enfrentar. Poco a poco, empecé a abrirme, a liberar un poco del peso que había estado cargando durante tanto tiempo. La terapia no fue un milagro, pero fue un comienzo. Empecé a entender que mi mamá no me había abandonado intencionalmente, que ella también estaba lidiando con sus propios desafíos y que mi odio hacia mis hermanas era una proyección de mi propio dolor no resuelto. Empecé a trabajar en perdonarme a mí misma por sentirme como me sentía, y a encontrar formas de reconectar con mi mamá. Fue un proceso largo y doloroso, pero con el tiempo, mi relación con mi mamá comenzó a sanar. No volvió a ser como antes, pero encontramos una nueva forma de conectarnos. Empecé a pasar tiempo con mis hermanas, intentando verlas no como rivales, sino como parte de mi familia. Hubo momentos de retroceso, días en los que todo el progreso parecía desvanecerse, pero seguía adelante. Aprendí que no podía cambiar el pasado, pero podía trabajar para crear un futuro mejor. Aprendí a encontrar valor en mí misma, no solo en la relación con mi mamá. Empecé a cuidar de mi salud mental y emocional, a construir una vida que no estuviera definida por el dolor de mi infancia. Hoy, todavía lucho con esos sentimientos a veces, pero también he encontrado momentos de paz y alegría. Estoy construyendo una nueva relación con mi mamá y mis hermanas, basada en el perdón y la comprensión. Sé que el camino aún es largo, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza. Espero que, algún día, pueda mirar atrás y ver este capítulo de mi vida no solo como una historia de dolor, sino como una historia de redención y crecimiento. Pero aún me siento mal por estos sentimientos del pasado y todavía no sé lidiar con ellos. A veces me pregunto a mí misma, ¿será que soy una egoísta y malcriada por querer mi mamá solo para mí? Necesito una opinión sincera.